buenas noches, ¿cómo están? Segmento deportivo aquí en Noticiero 9 Edición Central. Vamos a hablar de las lesiones deportivas y también de si se pueden prevenir las lesiones, particularmente para aquellos que hacen deporte de manera recreativa. Para eso hemos invitado al doctor Alejandro Córdoba, que nos visita aquí en los estudios. ¿Cómo te va, Ale? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Las lesiones se pueden prevenir? Hablemos primero de las lesiones musculares, por ejemplo, un desgarro, una contractura. Sí, en realidad hay varios tips que uno siempre debe tener en cuenta, sobre todo en la preparación precompetitiva y a lo largo de todo el torneo. Uno debe trabajar siempre de forma coordinada tanto con los kinesiólogos, con los profes. Es decir, debe ser un trabajo que eso se planifica justamente para evitar tener lesiones tanto en la etapa precompetitiva, lo que nosotros conocemos como la pretemporada, como asimismo también durante el transcurso de la temporada regular de cualquier práctica deportiva. Y esto trasladado a la persona, por ejemplo, que se levanta todos los días, va al gimnasio a las 7 de la mañana como vos, también digo, ¿se puede prevenir esto? ¿Qué hay que hacer o es inevitable? Digo, que en algún momento tengas alguna lesión muscular. No, a ver, como creo que ya dije en reiteradas oportunidades, la lesión forma parte de la vida del deportista. Entonces, vuelvo a repetir nuevamente, hay muchos factores que uno debe tener en cuenta, sobre todo en la planificación o en la preparación. Sabe que cuando uno va a realizar una práctica deportiva, siempre está propenso a sufrir algún tipo de lesión. Por supuesto que, hay muchos factores que son factores propios que a veces son del deportista mismo, y hay otros factores que son ajenos a uno, que constituyen lo que es toda en la preparación, ya sea planificación de entrenamiento, horarios, tipos de entrenamiento, depende de la disciplina que uno practique, los campos de juego, si tiene que formar parte de un plantel, planificar viajes, climas, campo de juego, indumentaria, es decir, son múltiples factores que uno debe tener en cuenta al momento de abocarse o al comenzar una práctica deportiva. Entonces, uno debe saber, debe ser obviamente responsable en cuanto a las medidas que uno debe tomar consigo mismo. Cada uno, digamos, siempre digo que el mejor médico es uno mismo, o sea, uno conoce su cuerpo, cuáles son sus límites, porque muchas veces uno piensa que los que son deportistas recreacionales como nosotros, dicen, me voy a jugar un picadito. Creo que es cuando uno mayor propenso tiene de sufrir lesiones. Uno dice, o minimiza la práctica deportiva, dice, voy a jugar un partidito. Creo que es donde está la mayor posibilidad de uno sufrir lesiones, a uno que se viene preparando en forma responsable y en forma coordinada con gente que se dedica a eso. ¿A mayor ritmo de entrenamiento crece el riesgo de lesionarte? Sí y no, es decir, obviamente, te voy a repetir, dependiendo de la práctica deportiva, de las cargas horarias, de las cargas de trabajo, uno está propenso a sufrir lesiones. Hoy creo que te comentaba más temprano, hablando con vos, de que nosotros tenemos toda una estadística realizada durante los últimos años en cuanto al plantel donde formamos parte, donde vemos que hay una cierta cantidad de lesiones que son inevitables, que uno, si más o menos consulta con la biografía y tiene la oportunidad de hablar, hoy por hoy tenemos facilidad de hablar en grupos de médicos, grupos de kinesiólogos, grupos de profes, donde uno tiene la suerte de poder interconsultar o preguntar, intercambiar opiniones, formas de trabajo. Vemos que siempre más o menos en el año tenemos un porcentaje de lesiones que va acorde a lo que uno más o menos prevé que puede llegar a suceder. Por supuesto que puede variar más o menos, distintos grados de lesiones, pero es algo que es inevitable. Está previsible. Y el tema ligamentos, particularmente en los deportistas de alto rendimiento se da esto de las roturas ligamentarias. ¿Es algo que tiene un preaviso como una alarma, una luz amarilla o se da, en un efecto shock? No sé si me explico. ¿Se rompe o previamente hay alguna lesión? Puntualmente con el tema de las lesiones ligamentarias, en este caso de rodillas, la mayor parte de las veces se produce sin previo aviso. Es decir, es una jugada infortuita del jugador que obviamente está preparado, pero que en el 90% de los casos se produce en forma involuntaria, es decir, por ahí movimiento. En una descoordinación de un movimiento o una jugada infortuita sufre la lesión ligamentaria. Claro, entonces no da un previo aviso, no es que el ligamento está estirado y se termina cortando, no es tan así. Generalmente no. Y Doc,
Viste que cuando vemos desgarro, nosotros los periodistas que queremos ser de todo un poco, viste, doctor, queremos ser árbitro, decimos 21 días. Se desgarró, son 21 días. ¿Es la general o en realidad Sí. es Sarasa? No, en realidad, por eso... Porque por ahí alguien que nos está viendo fue al, qué sé yo, al gimnasio, fue a hacer el picadito hoy y está desgarrado. Y se queda con eso, dice 21 días, listo. Está recuperada la lesión. Sí, en realidad también, o sea, la clasificación de las lesiones musculares, vos tenés lesiones musculares que son con lesiones anatómicas, que en este caso son los desgarros, y sin lesiones anatómicas, como pueden ser los calambres, las contracturas, las famosas distensiones musculares, que son lesiones que te avisan de que ya el músculo está lesionado. ¿Los calambres son una alarma, una lesión? ¿Qué son? Sí, son todas lesiones que avisan de alguna manera u otra de que el músculo está sufriendo de alguna manera. Y que bueno, hay que obviamente prenderse esas luces de alarma para evitar justamente llegar a una lesión mayor, que en este caso sería la ruptura de las fibras musculares, que es lo que se conoce como el desgarro. Ahí es donde usted dice, cada uno somos nuestro propio doctor. O sea, no es que por un exceso, digo, corrí demasiado, entonces me acalambro, sino que el músculo te está mandando una señal que algo más puede pasar. Exactamente, así es. Y bueno, con el tema de los tiempos, sí, antes se clasificaban en cuanto al tamaño de las lesiones. Hoy se toma en cuenta la clasificación de las lesiones musculares en cuanto al tiempo que demanda la recuperación. Pero sí, si tomamos en cuenta básicamente los tiempos, podríamos decir que 21 días es más o menos el estándar o el promedio que un deportista demanda para recuperarse bien, obviamente con todo un trabajo de recuperación, de planificación, dedicándose a ese tipo de lesión puntual. Hay otro mito, doctor, que dice que los deportes de impacto, llámese vóley, que se juegan sobre piso duro, vamos a decir, vóley, pádel, básquet, provocan mayor cantidad de lesiones. Por eso, dependiendo de la práctica deportiva, obviamente no es lo mismo realizar una práctica deportiva en una superficie dura que en una superficie blanda o en un campo distinto. Ahí los ligamentos y los músculos trabajan mucho más. Generalmente al ser un piso duro y por ahí muchos deportes que implican rebote, por ahí más que tanto las lesiones a lo mejor musculares, puede tener lesiones articulares, donde por ahí se puede dañar una articulación, como puede ser un esguince, o puede haber una pequeña lesión en los cartílagos articulares, donde obviamente bueno, es una lesión mayor, y obviamente todos esos deportes que implican salto o impacto, obviamente que si también no está preparado y no tiene una coordinación en los movimientos del deporte, puede llevar a lesiones ligamentarias y en el peor de los casos a lesiones como por ejemplo una fractura. Por último, Doc, ¿llevas una estadística de la cantidad de cirugías que has tenido de roturas ligamentarias de rodilla? Sí, tenemos una estadística que nosotros la llevamos en el hospital. Tenemos ya hoy por hoy, bueno, este año fue un año difícil, digamos, en cuanto al tema de cirugías, pero ya hemos pasado las 1.700 cirugías de... 1.700 cirugías. De lesiones operadas de ligamento, entre eso también lesiones meniscales, pero sí, es una estadística importante. Sin ir más lejos, este año nos tocó en el plantel tener 2 lesiones ligamentarias, la de Ricardo Garay y la de David Valdés, que bueno, nunca nos había pasado, pero bueno, el año pasado también lo de Marco Fisore. Es decir, pero bueno, son una estadística bastante importante. Doctor, un placer. Nos pasaríamos más tiempo hablando, ¿viste? Da para mucho, pero bueno, lo vamos a volver a invitar. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. El doctor Alejandro Córdoba, médico, deportólogo, dialogando con nosotros, tema lesiones, no solo en deportistas, sino en aquellos que hacen deporte de manera recreativa, aquí en Noticiero 9, edición central.